El próximo lunes no tenemos asueto y creo que el 16 tampoco. Pues vamos a tener que darnos prisa para acabar, ¿sí? Entonces vamos a ponerla a compartir para ir terminando ya esta parte que nos faltaba. Nos habíamos quedado creo que en estas, ¿no? Ya en la tercera fase. No sé si... Sí, Doc, ya estábamos en la tercera fase. ¿Ya habíamos entrado a la metabólica o...? Creo que sí, ¿no? Nos habíamos quedado creo que en esta parte de aquí. Sí, sí nos quedamos ahí. Aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, ya para ir recordando nada más, acordémonos que dentro de esta tercera fase ya es una fase en la que existe ya lo que es la recuperación. Sabemos que va a existir fiebre, básicamente, pues ahora sí hay un proceso infeccioso, inclusive el sistema autónomo está generando ahora sí la regularización nuevamente de lo que es la circulación a través de la sangre para regresar nuevamente, como dicen, el calor al cuerpo. El consumo de oxígeno está elevado, pues sabemos muy bien que era por la deficiencia que tenía de la sangre que estaba disminuyendo y estaba disminuyendo la oxigenación, automáticamente el cuerpo se está generando ya lo que se llama una transfusión a base de, o sea, de sangre, y la otra, acuérdense que también está con una solución glucosada para poder dar energía al cuerpo y regresar todo el almacenamiento de glucosa. Hay una gran cantidad principalmente de nitrógeno proteico eliminado, porque sabemos muy bien que las proteínas tienden a estar aumentadas cuando se genera un proceso inflamatorio generalizado. Automáticamente, pues ahora sí estamos llenos de proteínas y todo el exceso de proteínas pues tienen que irse eliminando, aunque de repente empiezan a eliminar también proteínas principalmente que tienen que quedarse en el cuerpo, pero el cuerpo empieza a desalojar, a desintoxicarse por todo el desequilibrio que genera la acumulación de grandes concentraciones. Acuérdense que el riñón estaba deteniendo todos aquellos los fluidos de desecho. Por eso es que vamos a encontrar gran cantidad de células de desecho, proteínas y mucha gran cantidad de elementos, ¿no? La pérdida de peso sabemos muy bien que se deriva básicamente porque, pues ya les había comentado, el cuerpo tiene por lo regular casi el 60% es agua y lo demás es todo lo que es músculos, huesos, todo. Y como se perdió sangre, pues automáticamente tenemos a tener una baja de pérdida de peso, ¿no? Y aquí la hiperglicemia pues es debido principalmente a la solución que está administrándose al paciente, tiende a tener niveles elevados de glucosa, y claro que el cuerpo posteriormente va a generar el equilibrio o la distribución de glucosa a todas las partes del cuerpo, al tejido, al almacén de lo que es el hígado, en los músculos, en todo. Por eso es que vamos a encontrar ese tipo de concentraciones en una forma aumentada, ¿no? Y dentro pues ya sabemos que el riñón generó la gran cantidad principalmente de corticosteroides, sobre todo los glucocorticoides, por el exceso de glucosa que existía en el cuerpo, que es el que genera el metabolismo, el estrés y todo. Pues había una gran cantidad de hormonas dentro del cuerpo que estaban dentro del desecho de los líquidos de los fluidos, por lo tanto tiende a estar principalmente a eliminar todas esas concentraciones anormales que estaban acumuladas en el cuerpo, ¿no? Entonces aquí hablamos sobre todo de retención de ácido ascórbico. ¿Para qué sirve el ácido ascórbico? El ácido ascórbico dentro del cuerpo básicamente, o la vitamina C, es el elemento específico de generar un proceso de cicatrización, de reparación principalmente al tejido. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de repente cuando vemos pacientes que tienen cicatrizaciones muy retardadas, casi por de repente les damos vitamina C o el famoso Cebalín efervescente, que se lo tome por la mañana, una tableta, lo disuelve en agua para generar un estímulo a una cicatrización más acelerada. Y aquí ocurre lo mismo, el contenido del ácido ascórbico que tiene el cuerpo pues se activa
principalmente para empezar a generar el procesos reparativos, ¿sí? Y sabemos que la creatinina es un derivado principalmente de ¿qué? De la creatina. La creatina está principalmente en el músculo y es el que nos ayuda a generar la distribución de energía, la distribución de proteínas, la distribución de muchos componentes. Y aquí, básicamente, como estuvimos en un estado de emergencia, de estrés, pues ahora sí el músculo estuvo funcionando a todo lo que daba, liberando energía, liberando proteínas, o sea, resistiendo a todo lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, el derivado de la creatina va a ser lo que es la creatinina. Eso ahora es el desecho del músculo que deriva o lo elimina a través principalmente del riñón. Por eso es que vamos a tener grandes concentraciones principalmente de creatina y que van a ser eliminados a través principalmente de lo que es el riñón. Y la riboflavinuria, ¿a qué se debe? Pues básicamente la riboflavina es un componente específico que nos ayuda también a los procesos principalmente inflamatorios, inclusive a los procesos de reparación. Y pues sabemos que la persona también perdió una gran concentración de sangre, pues ahí se fueron todos los componentes principalmente de proteínas o de derivados nutritivos que tenía principalmente el cuerpo. Entonces, por eso vemos una gran cantidad de alteraciones o de concentraciones básicamente dentro del cuerpo por el gran estrés, ahora sí, el estrés energético de pérdida de concentraciones de sangre que ocurrieron a través principalmente de lo que era el cuerpo, ¿sí? Y, sí, doctor. Sí, dime. ¿Seguimos en la segunda fase, la de choque, o la tercera No, fase de recuperación? Ya la tercera fase ya de recuperación. Ah, Ya ok, había perfecto. pasado la fase de choque, la fase de choque, donde hay alcalosis y todo eso, ¿sí? Entonces aquí encontramos, dice, bueno, se ven grandes concentraciones de pérdidas, pero son como desechos, como elementos principalmente de compensatorios del cuerpo para empezar a generar lo que es un equilibrio, ¿sí? Entonces te fijas, en la parte aquí de agua y electrolitos, sigue todavía lo que es la retención del agua, la concentración de retención de sodio y cloro, porque todavía está el cuerpo ahora sí, en esta parte de lo que es el cuerpo, las concentraciones de agua, como el riñón no está orinando, como el riñón todavía tiene su hormona antidiurética inactiva, ¿qué es lo que hace cuando está ya en un hospital? Pues en el hospital básicamente le colocan la famosa una sonda Foley, se coloca a través de la uretra y esa sonda básicamente que va a desencadenar el estímulo de eliminar todos los desechos que están dentro principalmente de lo que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí todos estos elementos, lo que es la pérdida de potasio, azufre, fósforo, pues todos son elementos que estuvieron ahí acumulados, que formaron parte principalmente de la hemodilución que se generó a través principalmente de la fase 2 del choque, que ahí hubo una compensación que hablamos sobre la hemodilución de la sangre, que aquí todos esos acúmulos, todos esos efectos, bueno, aquí todavía van a estar, que después van a ser eliminados básicamente a través de lo que es la sonda Foley para que el equilibrio de agua y electrolitos comience principalmente a equilibrarse y ya no desencadenar trastornos o problemas principalmente renales, ¿sí? Y vean a nivel sanguíneo, pues ahora si se fijan, cuando estuvimos viendo la fase 2, también teníamos lo que famosa eosinopenia, o sea, aquí que indica que todavía tenemos un proceso infeccioso, todavía hay grandes concentraciones de bacterias. Claro que cuando a la persona ya la tienen en estado de recuperación, pues ponen sangre, la solución glucosada, antibióticos, desinflamatorios, analgésicos y hacen bombas, ahora sí, bombas grandes de antibióticos para poder combatir todas las bacterias que están dentro del cuerpo y evitar a que pueda caer la persona en una septicemia, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que encontrar la eosinopenia por las grandes concentraciones de bacterias que existen en sangre, la leucocitosis como elemento principalmente de defensa ante las bacterias que existen en el cuerpo y la hipoalbuminemia, si se fijaron en la otra diapositiva, hay pérdida principalmente de grandes concentraciones de proteína y una de esas proteínas es la albúmina. ¿Y qué podría, a ver si se acuerdan todavía,
¿Qué podría causar la deficiencia de albúmina, de la proteína de albúmina? Cuando hay deficiencia, no sé si se acuerdan. Esto lo vimos en edema. ¿Qué pasa? ¿Qué se altera? ¿Quién sabe? ¿O quién se acuerda de cuando hay la deficiencia de la proteína de la albúmina? ¿Qué causa? No sé si se acuerdan del proceso de edema, cuando hablamos de las presiones hidrostáticas, las presiones coloidosmóticas. ¿Cuál es el efecto? Doctor, no era algo de los riñones, ¿verdad? Ajá, no. Pues que no se filtra, ¿no? El líquido y se mantiene todo. Sí, sí se acuerdan cuando estuvimos viendo, cuando estuvimos hablando algunos padecimientos de trastornos hemodinámicos, cuando hay problemas de la presión hidrostática, que era problemas cardíacos y todo eso. Y luego había una que era por la deficiencia de la proteína de la albúmina, que hablábamos síndrome de malabsorción, inclusive también malfunción del riñón, la que elimina la albúmina, o déficits nutricionales. ¿Dónde generaba el efecto lo que era la albúmina? ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que sobre todo la albúmina era la que le daba la elasticidad al vaso sanguíneo. Es el que le da la elasticidad, la estabilidad para que la presión hidrostática que está fuera del vaso y la presión oncótica o osmótica que está dentro del vaso por la sangre o por los fluidos se mantenga estable. Debe haber un equilibrio entre esos niveles de albúmina, ¿sí? Cuando hay una deficiencia de albúmina, automáticamente va a generar un trastorno a nivel de la pared del vaso y va a causarnos trastornos y alteraciones en la presión osmótica, ¿sí? Que ahí a lo mejor la hidrostática aumenta, genera trastornos en la presión osmótica y genera principalmente, acuérdense que era la acumulación de agua, también genera edema, ¿sí? Entonces aquí también ocurre este efecto de la deficiencia pues hay también acumulación. No decimos que es un estado muy grave, pero es efecto que se genera la acumulación de fluidos. Por eso es que después también, inclusive dentro de los tratamientos, hay la entrada y la administración principalmente también de proteínas y de vitaminas, liposolubles, sobre todo una gran cantidad de componentes para poder equilibrar toda esta deficiencia que se está causando, ¿no? Entonces, por eso es que también tenemos esta deficiencia de albúmina porque también se fue eliminando a través y también entró y participó dentro del proceso inflamatorio o del accidente que se generó, del proceso hemorrágico también, y automáticamente también podemos ver esta deficiencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hiperglobulinemia, ¿a qué se debe Bueno, acuérdense que hay tres proteínas de globulinas a través que los forma principalmente el hígado, es la globulina alfa, la beta y la gamma. ¿Cuál es su función principal? Su función principal básicamente es generar la distribución o el metabolismo principalmente. Una de ellas son sobre todo de las vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces, como se está generando la administración de estas vitaminas, todas estas proteínas están activas porque tienen que empezar a generar la absorción de las proteínas que están entrando y empezar a distribuirlas a todas partes, principalmente del cuerpo. Claro que aquí también interviene el páncreas, la insulina, porque tienen que generar el efecto también de distribución de los minerales, de las vitaminas, de la glucosa. Por eso es que empezamos a ver este tipo principalmente de cambios en el cuerpo como un efecto para generar, ahora sí, mejorar, para ir mejorando y ir generando la recuperación normal de la función principalmente del cuerpo, ¿no? Y aquí, cuando se habla de fibrinógeno, bueno, pues básicamente aquí el fibrinógeno es ya un elemento que va a estar ahí, como dicen, como secuela a lo que se estuvo generando, porque todavía se está generando un proceso de coagulación o de transformación o de formación principalmente de un coágulo o de la organización de un coágulo a través de la zona de la herida que ahora sí que se está reparando, ya está recibiendo la tensión externa, ya está recibiendo la presión y automáticamente por eso es que esta proteína que también la deriva a través del hígado, pues también se va a encontrar dentro de esto, y no porque esté formando principalmente coágulos, sino simplemente está funcionando ya como un derivado de generar
a lo mejor ya la disminución o la eliminación principalmente de que la fibrina que se esté formando pues sea una fibrina que no vaya a generar la formación de trombos. Es como un efecto principalmente de control para que si ya la cascada de la coagulación está desactivada, pues este elemento básicamente está como tipo inspector, yo le digo, un inspector que está viajando a través principalmente de la sangre para ver si encuentra por ahí fibrina o algo y pues, o sea, sí, irla reabsorbiendo, irla eliminando para evitar principalmente que se lleguen a formar algún problema de trombosis o la formación de algún trombo que se pueda alojar en alguna parte principalmente del cuerpo, porque acuérdense que también está recibiendo transfusiones de sangre y que también corren el riesgo de que a través de la entrada principalmente de la sangre pueda desencadenar la formación principalmente de ciertos trombos, ¿no? Por eso es que también tiene que estar alerta el sistema de coagulación o el fibrinógeno para poder generar y evitar principalmente que se puedan generar trastornos o daños a través de la sangre y que pueda causar la formación principalmente de trombos en el transcurso o del camino principalmente de procesos de reparación, ¿sí? Pero con esta diapositiva terminamos ya todo lo que era de trastornos, la respuesta metabólica al traumatismo. No sé si tengan alguna pregunta. Básicamente, o sea, este es ir entendiendo cada uno de los componentes y ir sabiendo por qué la causa de cada cosa, ¿sí? Yo les comentaba, a veces vemos los cuadros y decimos, ay, a nivel sanguíneo, si hay sinopenia, leucocitosis, o sea, como que uno se aprende de repente todo, te lo puede aprender muy bien, pero a lo mejor ni entendemos por qué hay eosinopenia, ¿no? Dice, ay, pues no sé, ¿verdad? Si realmente hace una pregunta, a ver, ¿por qué hay eosinopenia en un trastorno a nivel sanguíneo, en un trastorno metabólico, a nivel de una fase de recuperación? ¿Sí? O sea, la importancia es entender cada uno de estos elementos y saber el por qué es la causa, cómo es que el cuerpo empieza a desencadenar, ahora sí, el equilibrio o el desequilibrio a través principalmente del daño o de la lesión que se generó ahora sí, en la persona, ¿sí? No sé si existe alguna pregunta o algo que quieran agregar ustedes que se me haya pasado. Doctor, ¿puede repetir otra vez lo de agua y electrolitos de la fase de recuperación, por favor? En esta parte, sí, mira, básicamente aquí todavía el riñón sigue con la función de renina, angiotensina y aldosterona. Todavía está reteniendo agua, a pesar de que como la sangre está entrando de una forma lenta, cuando empieza a haber ya el equilibrio, cuando las concentraciones de sangre empiezan a equilibrarse a través del cuerpo y el riñón empieza a recibir, porque ya en esta parte el riñón ya tiene colocada una sonda Foley que está generando el estímulo de liberar todos los fluidos contaminantes a través del riñón. Aunque él no esté funcionando, tiene oliguria, no esté funcionando, su hormona diurética no está activa, la sonda estimula la secreción. Es como cuando pone uno un Penrose, donde hay un absceso, pone un Penrose para que a través del Penrose empiece a liberarse todo el líquido. Aquí ocurre lo mismo, se pone la sonda y automáticamente todos esos líquidos, como todavía está activada la bomba esa de renina, angiotensina, aldosterona, la retención de sodio, la formación de retención de sodio y de cloro y retención de agua, pues básicamente aquí lo que hace es que todo se está reteniendo, pero hay unas concentraciones por el desequilibrio que se generó en la bomba, principalmente del sodio, el potasio, el azufre, el fósforo. Todos esos elementos forman parte importante en el cuerpo. Las concentraciones de liberación durante la función del intercambio de los iones, pues aquí todo va a generar un exceso, ¿no? Todo exceso, y sabemos principalmente que todo exceso puede generar un trastorno principalmente en el cuerpo, ¿no? Entonces, el exceso que está ahí, pues va a tener que ser eliminado a través principalmente del riñón. Por eso es que, si te acuerdas que habíamos hablado que el riñón va a retener el agua, pero esa agua básicamente son todos los productos de desechos que tenemos en el cuerpo. El cuerpo, ahora sí, como estuvo en estado de choque, pues vamos a tener gran cantidad principalmente de componentes tóxicos
células muertas, exceso de ácidos lácticos, de una gran cantidad de componentes de potasio, de todos los elementos van a estar ahí. Automáticamente cuando hacen colocan la sonda, pues todos esos fluidos van a tener que salir y todos esos desechos van a tener que ser eliminados, ¿no? Y ya de una parte está eliminándose todos esos líquidos y por otra parte la sangre está entrando a través ahora sí, de lo que es la vena para ir compensando e ir equilibrando para cuando ya la sangre empiece a equilibrarse en las concentraciones normales, el riñón va a tener que dejar de que se genere la activación de la renina, la angiotensina y la aldosterona, porque ya no es, ya el corazón está funcionando normal, ya el corazón está enviando la sangre normal, ya la sangre está llegando normal a lo que es el riñón y automáticamente todo lo que se generó como compensación se va a detener y el riñón va a empezar a funcionar, inclusive ya después va a empezar a activar su hormona diurética y también a través de la sonda Foley pues va a continuar eliminando todos los componentes de desecho que se estuvieron acumulando ahora sí en el cuerpo debido principalmente a las concentraciones, ahora sí, para generar lo que se llamaba la hemodilución, para generar un nivel plasmático ficticio a través del riñón. Por eso es que ya cuando se elimina, pues ya no va a haber hemodilución, ya va a haber ahora sí una sangre normal y va a haber una función anormal. Y claro que acuérdense que es muy importante también que durante la etapa de shock, a veces si vimos había ya algunas alteraciones a nivel orgánico, también es muy importante que en esa fase de recuperación, pues ya después se tiene que ver, establecer, aunque si no hubo algún daño irreversible a nivel del riñón, si no hubo un daño irreversible a nivel del hígado, si no hubo un daño irreversible a nivel del corazón, ya eso va a irse observando conforme el paciente se va a ir recuperando lentamente y él va a ir viendo o el médico va a ir viendo cómo va evolucionando. Inclusive ellos les hacen varias pruebas para estar viendo función renal, función hepática, función cardíaca, función para estar viendo que todo esté funcionando en una forma adecuada y satisfactoria, ¿no? Entonces ya el cuerpo, pues por sí solo va a irse recuperando y ya después va a llegar a la normalidad o va a equilibrarse todo y todo va a empezar a funcionar en una forma ya más normal. Si no se queda algún daño, una forma irreversible, porque de repente pasa que el riñón, si se afecta o se daña, de repente, ¿sabes qué? Tu riñón si se afectó un poco y está funcionando al 70%, pues hay que tratar de cuidarlo. Y ya te dan las indicaciones a la persona. Y todo lo determinan a base principalmente de los análisis de laboratorio para ver cómo está funcionando, cómo está filtrando, cómo está generando lo que es la función principalmente renal, que es uno de los órganos más importantes que pueden sufrir daño porque en él, ahora sí, él es el que genera, le llega todo el peso de decir, tú compensa y tú aguanta mientras el otro, lo demás está dañándose o está sufriendo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas de las cosas que se afectan básicamente es a nivel renal, ¿sí? No sé si me entendí o te revolví más. No, sí, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir pasando al siguiente tema. Este tema son cosas que ustedes ya posiblemente ya han de haber visto, unas cosas las vieron con el doctor Ramos sobre los principios de infectología y aquí, bueno, son directamente a lo que es la práctica dental y ahora sí, pues con sus nuevas tendencias de bioseguridad, ¿sí? Entonces, con este primer tema vamos a ir viendo, con este título, ¿quién me podría decir cuáles pueden ser algunos factores que influyen en las enfermedades infecciosas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué factores pueden influir para desarrollar enfermedad? Pues el medio ambiente podría ser uno, doctor. El medio ambiente, exactamente. Miren, aquí hay varios. Uno, como hablas de medio ambiente, el aire que uno respira, ¿no? O sea, sabemos bien principalmente que el agua que el aire que respiramos, pues mucho de él está contaminado y claro, bueno, tenemos
elementos que nos ayudan principalmente para filtrar el oxígeno y tratar principalmente, bueno, ya de repente nos inmunizamos al aire contaminado y bueno, no, a veces hay personas que de repente son asmáticas y el cambio principalmente los tipos de temperatura pues puede causar principalmente alguna enfermedad. Por ejemplo, ahorita que se viene todo el mes de noviembre, mes de diciembre, pues se vienen muchos cambios principalmente en la cuestión de las temperaturas y eso que va a generar puede generar principalmente una gran cantidad de enfermedades que nos va a generar, ahora sí, muchos desequilibrios emocionales porque vamos a pensar o es COVID o es influenza o es neumonía. O sea, se vienen todos esos cambios de donde tenemos que precisamente que cuidarnos. Otra de las cosas, otro factor que nos puede desencadenar la enfermedad, el agua que tomamos, ¿no? De repente, si se fijan, pues ahora sí cuando vamos a las paleterías o cuando de repente en los duritos nos venden las aguas frescas y tomamos agua frescas, de repente pues no sabemos de dónde proviene esa agua, ¿no? Hay gente que llena su balde con agua de la llave, ¿no? Sin filtros, lo llena, pero pues como no sabe a un agua sucia, porque tiene saborizante, tiene azúcar, pues se nos olvida, ¿no? Y de repente, ay, pues que me enfermé del estómago, pero si no comí nada, lo único que tomé fue agua, pues ahí iba todo, ¿no? Entonces, todos estos principalmente elementos son eh, que nos pueden generar trastornos o daño, otros sobre todo los alimentos, ¿no? También los alimentos son que generan sobre todo trastornos y casi siempre por regular dice, de repente dice, me voy a ir a las salitas, en la noche te comes tus salitas y en la noche estás como, ahora sí, o el estira y afloja, no sales del baño porque vas, vienes y siempre uno dice, ay, es que fueron las salitas que me comí. Y puede ser algo, a lo mejor la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? A lo mejor puede ser, de repente pasa que ya el cuerpo, el estómago está resentido y ya traes un problema de infección crónico que a lo mejor no te ha generado dolor y a lo mejor las salitas que ingeriste te las echaste y bueno, así fue el que te generó o que te activó lo que ya tenías, ¿no? A lo mejor el irritante de las alitas o a lo mejor el condimento, algo que te causa principalmente eso. O también lo importante es el manejo de los alimentos, ¿no? También ahorita es muy importante por todo esto, pues checar a dónde es donde vamos a comer, o a dónde es donde vamos a cenar, o sobre todo buscar áreas que tengan, pues sí, que sea séptica, ¿no? Que sea de limpieza, ¿no? Porque ahorita con todo eso, pues ya como que hay gente que ya se ha hecho más quisquilloso, más desconfiado, ya como que ya buscas un lugar en el que no te genere principalmente alguna enfermedad, ¿no? Y otra de las cosas, bueno, pues todo lo que es objetos que tocamos. Nosotros, por ejemplo, en la clínica, pues generamos mucho lo que se llama las infecciones cruzadas. La infección cruzada es uno de los principalmente problemas que tenemos en la clínica o en tu consultorio, que de repente traes los guantes sucios, agarras la pluma, te metes la pluma a la boca, y de repente te la pide la pluma, le agarra la pluma, y luego se la mete a la boca, y luego la agarra, te firma, y luego te la regresa, y luego te la pide otro compañero, y total que el bicho va a través principalmente de la transmisión, ahora sí, de la contaminación a través de una simple pluma que todo el mundo tenemos la costumbre de morderla. La mordió Juan, Luis, todo el mundo la muerde del mismo sitio, ¿no? Entonces ahí todo el mundo estamos ingiriendo los microorganismos de cada quien, ¿no? Y a veces pasa que puede enfermarse uno y a veces no tiene la explicación, bueno, pero si no comí nada, no, pero sí mordiste la pluma, si agarraste una pluma, te agarraste la cara, metiste el dedo a tu boca, o sea, todo ese tipo de cosas pues puede causarnos principalmente trastornos o enfermedades, ¿no? Entonces, yendo a estas definiciones, eh, ¿quién me podría dar una definición de contaminación? ¿Qué es contaminación? Así lo que a ustedes se les ocurra, ¿qué es contaminación? ¿Qué entienden por contaminación? Es cuando, o sea, por ejemplo, puede ser como en una cirugía que, o sea, no debes como tocar el campo estéril y todo eso porque se contamina y puede ser de que, o sea, lo tocas y lo llenas como de microbios, pero no estás dañando a nadie en Ajá, muy ¿no? bien. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué diferencia
A ver, si alguien me puede decir, ¿qué diferencia hay entre una infección y una infección dañina? ¿Qué creen que pueda ser? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Será como el grado de peligro que tiene una infección? Ajá. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, cuando es a nivel de la epidermis, que tenemos una herida infectada, pero que no nos causa gran problema, a cuando ya tenemos una infección sistémica que sí pone en riesgo nuestra vida. muy bien, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ir viendo. Su compañera nos habló sobre la contaminación. Y sí, básicamente la contaminación es algo que nosotros tocamos, algo que es pasajero, que no pasa nada, ¿sí? Tú lo puedes, o sea, agarras, cuando estamos en la mesa, de repente agarramos un libro, estamos jugando, agarramos el piso, luego agarramos un libro, y así, sucesivamente agarramos diferentes tipos, principalmente de objetos, pero si tú te lavas las manos, tú limpias la zona, automáticamente no va a pasar nada. ¿Qué pasaría de repente si hay un área contaminada? Traes una cortadura y tú pones tu cortada sobre esa área contaminada, pues ahí, como menciona su compañera, pues ahí ya te va a generar algún proceso infeccioso o alguna reacción. También depende mucho de lo que es el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, hablando de contaminación, simplemente es algo pasajero, que puede quitarse, tú limpias, tú lavas, por ejemplo, ahorita que nos recomiendan mucho usar lavado de manos, bueno, pues el lavarte la mano automáticamente estás eliminando esa contaminación que tienes en tus manos que no te va a causar nada. En cambio, si tienes una mano contaminada, de repente te tallas el ojo, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí puedes generar una infección a nivel principalmente del ojo porque traes una mano contaminada y estás, ahora sí, inoculando, estás cultivando principalmente microorganismos a nivel del ojo. ¿Sí? Entonces, el efecto básicamente es, y estamos protegidos con todo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una infección, como su compañía nos decía, vean, es cuando se multiplican, sobreviven, ¿sí? Y no siempre van a desencadenar daños. Con esta definición, ¿qué ejemplo me podrían poner? Donde hay muchas bacterias, se multiplican en una forma organizada, pero no desencadenan daño en el sitio de su supervivencia. ¿La flora intestinal? Ajá. La flora intestinal, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa de lo que ustedes van a trabajar? La boca, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se disminuye la cantidad de bacterias en la boca? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, de repente nosotros damos mucho el colutorio. Use el Bexidén, por favor, enjuague 2 veces al día por 3 meses. Acuérdense que el Bexidén es un antiséptico muy potente que ayuda a destruir microorganismos bucales y uno de ellos pues es la flora bucal, que tú lo usas por el enjuague por 3-4 minutos, haces el colutorio, lo escupes y el efecto del Bexidén casi por lo regular te dura 12 horas, ¿sí? Y ese te genera a destruir bacterias. ¿Y qué pasaría si tú utilizas en una forma crónica? Dices, ay, no, si me dijeron que lo usara una semana, no, yo lo voy a usar 3 meses para reforzar mi boca y evitar que te genere algún problema. ¿Qué podemos causar en boca? El estar matando microorganismos bucales. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a perder el equilibrio. ¿Mandé? Da pie a que microorganismos oportunistas causen un daño mayor. Ajá, ¿cómo cuál? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál se te ocurre? Como el famosísimo Streptococcus mutans. O sea, ya sé que forma parte de la flora normal, ajá, pero cuando existe un desequilibrio, o sea, es como oportunista y se empieza a reproducir de más y comienza a causar caries y así. Ajá, pero yo creo, mira,
ahora sí, sí, tienes razón, sí, pero ese microorganismo forma parte de la boca. Eso ya va a generarte un daño. Pero ¿cuál podría ser que no formara parte de la familia de la flora bucal? Tú mencionaste oportunista. ¿Cuál puede ser el oportunista? ¿Qué desarrollan, por ejemplo, los pacientes que están inmunosuprimidos a nivel bucal? Que de repente, es que traigo esto. ¿Cuál creen ustedes que sea herpes? Puede ser uno, viral, pero hay otro más específico de la cavidad bucal. ¿Cuál podría ser? Bien común. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí se acuerdan del hongo? El hongo, la candidiasis. ¿Sí? El hongo es uno de los bichos oportunistas que entran a la boca cuando las cantidades de microorganismos bucales tienden a decrecer, tienden a disminuir. Por eso aquí hablamos, una infección, la boca está contaminada. O sea, está contaminada, pero es una contaminación equilibrada, ¿sí? Acordémonos que las bacterias bucales, pues sus concentraciones deben de estar específicas, o sea, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, tenemos una infección bucal que no va a pasar nada ahí. Es una infección estable, es una infección que no va a pasar nada mientras no bajen o no suban, no va a causar daño, ¿sí? Que estamos hablando de un proceso infeccioso. Su compañera nos mencionaba, una infección dañina, ¿cuándo puede ser? Pues cuando estas sobrepasan ya la cantidad de microorganismos, hablando a nivel bucal, ¿sí? Cuando esto sobrepasa o cuando ya va a haber manifestaciones, cuando ya hay signos, ya hay síntomas, ya hay hallazgos clínicos, entonces ya vamos a hablar de una infección dañina, algo que ya va a causar sintomatologías, que va a causar malestar en el huésped, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando, la contaminación es pasajera, la infección puede ser algo ya establecido sin que genere ningún daño, va a estar ahí. Hablamos de la flora intestinal. La flora intestinal está ahí. Si esta empieza a desencadenar, a aumentar su número, va a empezar a tener problemas digestivos, problemas de diarrea, problemas porque están multiplicándose principalmente las bacterias. Entonces, ya cuando existe una infección dañina, es cuando ya la cantidad de microorganismos sobrepasó las concentraciones normales, principalmente, que deben tener, hablando nosotros de boca, ¿sí? Entonces, ya va a causar una enfermedad, ¿sí? Entonces, sí se comprende estos tres conceptos de contaminación, infección dañina. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, el oportunista, uno de ellos puede ser el herpes, otro también, perdón, la candidiasis, y el otro puede ser también el herpes, como mencionaba su compañero. Acuérdense, inclusive el herpes se aparece sobre todo en pacientes también con inmunosuprimidos. Y no hablamos de un herpes sencillo, sino, o nada más un fuego, como le llaman, un fuego no, un fuego múltiple, a lo mejor en toda la boca, ya parte interna o en todos los labios, donde puede aparecer principalmente el herpes, ¿sí? También son elementos oportunistas que aparecen como cuando se generan principalmente los trastornos o empezamos a perder principalmente nuestras defensas, ¿sí? Entonces aquí vean, cuando la boca no está infectada, cuando hay una infección, cuando no se sobrepasa, cuando es una infección dañina, hablando de una infección dañina, pues vamos a encontrar estas partes en boca, las lesiones cariosas, las enfermedades periodontales, ¿sí? Entonces, la infección, mientras, por ejemplo, cuando nosotros inhalamos, pues tenemos aquí vellosidades que nos ayudan a detener principalmente las bacterias. Cuando nosotros tenemos una piel intacta en la que no pueden entrar microorganismos, no va a pasar nada. Pero ya en la boca
ya podemos hablar, ya es una infección dañina, ya va a generar problemas principalmente ya en la boca. Ya tenemos una enfermedad periodontal, entonces aquí ya nuestras bacterias pues ya están principalmente ya aumentadas, ya se están saliendo, ahora sí como dicen, saliendo del guacal, ¿no? Ahí ya están multiplicando y ya están generando principalmente ya trastornos, ¿no? Y muchas de las veces dice, bueno, pues tenés que buscar la causa, ¿no? Por mala higiene, por malos hábitos, por falta de secreción salival, por uso de medicamentos, o sea, tienes que buscar la causa. Y más cuando encontramos caries múltiples en gran cantidad, principalmente de los dientes, pues tienes que hacer ya estudios de la saliva para poder generar principalmente, ahora sí, un alivio y evitar que se sigan multiplicando y avanzando principalmente los problemas bucales, ¿sí? Entonces, esta es la cara de la infección dañina. ¿Cuáles pueden ser agentes infectantes? Bueno, dentro de lo que es la boca, hablamos de lo que es la caries. Todas estas son padecimientos que ocurren principalmente en la boca, ¿sí? Son enfermedades y padecen, por ejemplo, aquí tenemos la oportunista, la candidiasis, que se puede manifestar como algodoncillo o se puede manifestar, sobre todo en pacientes que utilizan prótesis ya viejitas, se puede manifestar como manchas rojas, no tipo petequias, son diferentes, manchas rojas en la parte principalmente del paladar, infecciones faringias y otro, principalmente lo que es la sífilis. La sífilis, bueno, sobre todo el problema de sífilis es que de repente hay personas, claro que ya es raro, ya ahorita con el antibiótico y todo, es raro que pueda haber una persona que no se atienda de un problema de sífilis, ¿no? Pero de repente nos puede llegar personas con un mal control de una sífilis mal cuidada o mal controlada o mal tratada. De repente acordémonos, y sobre todo porque este tema específico, básicamente es porque hay enfermedades que le llaman, que tienen etapas de campana, etapas de latencia, en la que de repente, por ejemplo, uno de ellos es la sífilis. Si la sífilis de repente desaparecen las sintomatologías y la persona dice, ya me alivié, ya no tengo nada, ya no supieron, ¿verdad? Ya me alivié de la sífilis, ya estoy bien, porque es una etapa en la que los signos y síntomas desaparecen, pero es una etapa que el virus está en crecimiento, en desarrollo, en multiplicación, ahora sí, en generarte una infección, en contaminarte, ¿sí? Que de repente pasa, bueno, ya ahorita ya no es común, pero pues ahora sí, cuando no se usaban guantes de repente, y a veces uno por facilidad, mira, bueno, hablando de un paciente que tuviera sífilis, que no se trató adecuadamente, de repente uno dice, ¿sabes qué? Mira, no me puedes ver este diente que tengo, y de repente uno pues con el dedo levanta el labio y lo mete ligeramente, y ya al poco tiempo te empieza a salir en el dedo un chancro sifilítico, ¿sí? Y tú te dicen, pues sabes que tienes un chancro sifilítico. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo obtuve? Y sabemos que la sífilis se tiene solamente por relación sexual, ¿no? Entonces, la sífilis se manifiesta también en la boca, así como por ejemplo el COVID, que te genera daño a todo el cuerpo y por la saliva te contagias, lo mismo pasa con la sífilis, ¿no? Entonces, la sífilis es muy importante que cuando nosotros hacemos interrogatorio y de repente hay personas que sí, tuve sífilis, pues hay que marcar, hay que ver cómo fue el tratamiento, cuándo fue, si lo dieron de alta, bla, bla, porque muchas de las veces la sífilis tiene una etapa de estadios de que no hay nada, de que aparentemente está sano el paciente. Y digo, de repente uno mete el dedo sin querer a la boca, como que pues, no creo que tenga nada, con confianza metes el dedo más como para explorar, de repente sales con un chancro en un dedo, ¿no? Imagínate que van a decir, pues, ¿y por qué tienes un chancro en el dedo, no? ¿Qué hiciste, no? Entonces, por eso es bien importante, yo siempre les digo, así sea tu amigo, tu amante, lo que sea, hay que protegerse, hay que tratar de usar siempre todos los medios principalmente de protección para evitar obtener principalmente problemas de contagio, ¿sí?
Y el sarampión y la varicela, pues sabemos muy bien que de repente, más que nada en los niños, pero también en las personas adultas, pueden traer problemas de sarampión o puede traer principalmente también problemas de varicela. Aunque es raro que un paciente vaya a verte con estos síntomas porque son personas que tienen una gran cantidad de manifestaciones generales que no se sienten bien y no acuden a tu consulta, ¿no? Pero se mencionan sobre todo para evitar y siempre tratar de realizar historias, cuestionarios de salud en una forma principalmente adecuada, ¿sí? Bueno, entonces ya los dejo porque ya es su hora de descanso, de su receso. Entonces vamos a continuar el siguiente miércoles y les voy a pedir, vayan buscando, porque ahí les voy a pedir a ver si me apoyan en ver el sistema inmunológico innato y sistema inmunológico adquirido. Ustedes van a tratar de hablar sobre eso. ¿Sí les parece buscar eso? Sí, doctor. Bueno, pues para que lo busquen. Entonces, nos vemos el miércoles y que tengan un buen inicio de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós. Cuídese. Igualmente.